Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una actividad sumamente interesante teniendo en cuenta que el Departamento de Derecho de la Facultad eh, comparte entre sus componentes a magistrados de la provincia del Chaco. Y como tal, varias sentencias han sido publicadas recientemente y es nuestra idea que estos magistrados de reconocida trayectoria permitan explicarnos a nosotros, sus colegas, a los alumnos y a la comunidad en general, cuáles han sido los parámetros, las aristas que han llevado a pronunciamientos. Por supuesto que esto lo hacemos con fines netamente didácticos y seguramente sin afectar los principios de imparcialidad, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a tomar en este caso en cuenta una sentencia específica contra una repartición pública que es el INSEP, una obra social provincial y un tema relacionado con el derecho a la salud o a la asistencia adecuada y tutela efectiva. Doctor Julián, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, la primer incógnita o pregunta que tengo es el formato de esta sentencia. Es una sentencia que data del 29 de junio del 23. No es la única que he advertido que tiene un formato no tradicional. Yo quiero saber, usted es un innovador. Y bueno, Y usted es un innovador y por eso quiero, y me contó varias veces en conversaciones particulares de esta nueva impronta. Yo quisiera que usted comparta con todos nosotros la mecánica, esta nueva mecánica, o esta mecánica que es distinta a la tradicional. bien, bueno, ya ante todo quiero agradecer al Departamento de Derecho, al director acá, al profesor Varas, a la profesora Rosenblum, secretario académico, perdón, de extensión, esta oportunidad dentro de las actividades prolíferas que está llevando adelante el Departamento de Derecho, la verdad digno de destacar, y bueno, darnos la oportunidad de dar a conocer este nuevo sistema de gestión. No solamente tiene que ver con un formato de la sentencia, sino que esto es el resultado o el corolario de un nuevo sistema de gestión que fue implementándose allá por el 2010, 2009, cuando me he hecho cargo del Juzgado Civil y Comercial número 21, cargo al cual he accedido por concurso, antecedente y oposición también. Y tenía que ver en primer lugar con esto también que forma parte del temario y el objetivo de este conversatorio, que es el tema de la tutela judicial efectiva. Si uno se pone atención nomás en el nombre o en el carácter nominal, tenemos que es tutela judicial y efectiva. La palabra efectiva dice que el Poder Judicial, el Estado, a través del Poder Judicial, tiene que proteger los derechos de las personas en un proceso rápido, acotado y con una decisión de también no solamente garantizar la accesibilidad o abrirle las puertas al Poder Judicial, sino también darle una respuesta en tiempo rápido. Y una de las formas es justamente este sistema de sentencias que nosotros hemos dado en llamar sentencias en formato formulario, o SFF, que justamente tiende a reunir, a sistematizar cuáles eran los componentes comunes o las partes comunes de los distintos tipos de procesos. Y en este caso estamos hablando de una sentencia en formulario en una acción de amparo. El tribunal a mi cargo ha elaborado y ha sistematizado distintos sistemas de sentencia en formato formulario. Tenemos, por ejemplo, tenemos la de prescripción, tenemos la de sucesiones, tenemos las de daños y perjuicio, y dentro de los distintos daños y perjuicios, mala praxis, accidente de tránsito. Así que de a poquito fuimos perfeccionando esta técnica y bueno, por suerte fue bien acatada por los profesionales y tanto por los empleados, por quien mismo el que le está hablando, porque es una manera totalmente diferente de venir haciendo las cosas como se venía haciendo, implica un cambio de hábito. Y ustedes saben que los cambios de hábito y de cultura por ahí en una organización cuestan y hay que ir analizando otras cuestiones para después hablar de estos productos nuevos. Estamos utilizando también, ya que hablaste de innovación, la inteligencia artificial y ChatGPT,
porque yo creo que no solamente hay que darle la posibilidad a la gente, a la ciudadanía de acceder a la justicia y de obtener una respuesta efectiva y que encima de esa respuesta se cumpla, porque hay que hacer cumplir la sentencia, sino también sería una forma de acercar la justicia o el Poder Judicial, por ahí tan encriptado en sus procederes o en su manera de comunicarse, al pueblo, a la ciudad, a la ciudadanía, y utilizar un lenguaje claro, utilizar lenguaje claro y sencillo, y bueno, sobre eso que entienda la persona a quien va a dirigir este acto jurisdiccional, que se resolvió respecto a lo que fue a reclamar. Primero, que fue a pedir. Primero, qué medios utilizó para poder valer hacer su derecho, y bueno, y todo dentro de este marco de idea de tutela judicial efectiva, que como bien sabrán, si hay gente que no es abogado, la tutela judicial efectiva es una super garantía, un super derecho que nos sirve justamente para poder acudir al Poder Judicial y garantizar la realización y efectivización de los otros derechos. Sí, a mí me causó sorpresa la primera vez que vi una de estas sentencias, formularios. Vos me habías mencionado la sigla esa y yo quedé un poco en offside, pero después cuando vi el formulario dije, pero ¿qué es este invento? Pero no es que traté, la critiqué desde el punto de vista del conocimiento y advertí que cumple con los requisitos de cualquier acto jurisdiccional, esencialmente que está fundada y debidamente motivada. Es así, en esto hay que recordar que nosotros tenemos que atenernos como magistrados y funcionarios al código de rito que nos marca el escenario, la cancha de cómo tenemos que valorar la prueba, cómo tenemos que inclusive qué contenidos tienen que tener esa sentencia. Pero bien, uno sabe que no es algo cerrado o taxativo, sino que uno le marca cierto escenario y que dice qué datos no deben faltar, y bueno, después ya empieza la creatividad después, o del tribunal. Nosotros le comentaba recién a la profesora Rosenblum que a partir de este mes estamos en la próxima sentencia que saquemos. Viste que nosotros grabamos ahora las audiencias de vista de causa y comenzamos la semana que viene a grabar las audiencias preliminares, y en este formulario, cuando llega la parte de pruebas, que prueba ofrecen, le vamos a poner un link de los videos, tanto de la preliminar como cosa que el profesional o la gente haga un clic y le remita a la grabación de los videos que se dieron en el juicio. La verdad que también va a ser algo interactivo, una justicia 2.0, como me gusta decir, e hipervincular el papel con videos y otras cuestiones que hoy los nuevos justiciables nos están demandando, ¿verdad? Sí, es una interesante innovación, sobre todo facilita al común de la gente y fundamentalmente acceder a una audiencia. Al que litiga. Y fíjate también que no solamente al común de la gente, sino también a los estudiantes de Derecho. Nosotros hemos sido alumnos de la facultad y no pocas veces tuvimos la suerte o la oportunidad de ir a un tribunal siendo estudiante y presenciar in situ una audiencia, ¿verdad? Entonces, esa sería una aproximación también a la realidad profesional de los futuros estudiantes para que se vayan formando, al menos cómo va a ser el perfil de trabajo el día de mañana. Está bien. Esta sentencia, ubico al auditorio, está relacionada con la necesidad de un afiliado a la obra social de obtener pañales descartables. Hasta ahí es una necesidad legítima. Yo quiero saber qué siente un magistrado cuando se formula este pedido que conlleva un informe circunstanciado por la naturaleza del proceso y que, según la misma sentencia, la parte demandada dice, además, por la demandada, menciona la imposibilidad de la cobertura del 100%, ya que los recursos del fondo de alta complejidad son limitados y que su uso debe ser racionalizado para satisfacer las necesidades de los afiliados que encuentren con patologías que se encuentran detalladas en un listado aprobado por el organismo. A mí me chocó esto. La verdad que choca. A mí me chocó bastante. ¿Cómo se siente el que tiene que decidir una cuestión de este tipo ante esta barbaridad? Sí. Para mí es afectar derechos elementales, esenciales, porque nadie me puede decir
que una patología tiene mayor peso u otro para una persona u otra. Exactamente. En primer lugar, bueno, aclaro a todos los que nos están viendo que la palabra sentencia quiere decir el sentimiento del juez, lo que el juez siente, ¿eh? Y es cierto, los jueces y los magistrados sienten cosas cuando las partes invocan estos hechos, ¿verdad? Estos hechos que en no pocos casos son vulneraciones, pero el tema es cómo se para uno frente a estos hechos, ¿eh? Eh, Hay distintas formas. Yo como magistrado me puedo parar de un punto meramente normativo y atenerme a la norma y a ese listado y rechazar el pedido de protección de esta persona afiliada. O puedo pararme también del lado principialista, pero por otro lado de la moral y bueno, hacer lugar a todo y desconociendo por ahí la norma, cosa que no está bueno tampoco. Y en esto uno tiene que pensar en la idea de justicia. Y acuérdense que la justicia siempre está con la balanza y la espada. En la espada, la norma o la autoridad de la señora y la balanza siempre buscando el principio, la equidad, el equilibrio sobre todo. Y en este caso, respecto a este argumento del INSEP, primero que uno sabe, pues, todo el que le está hablando es afiliado al INSEP y no pocas veces he sido maltratado por la forma en que gestionaron los pedidos míos de cobertura cuando lo necesité. Y o sea que conozco en carne propia la insensibilidad por ahí que tienen con sus afiliados. Y por otro lado también, todos sabemos que el INSEP no es en sí una obra, más allá que obra social, pero es una financiadora. O sea que el perjuicio económico que ellos dicen que causan, ellos se lo terminan cobrando después de tarde o temprano a todos los afiliados a la obra social. O sea que ese argumento en sí, para mí no tiene un tipo de fuerza ni de valor. Y fíjense también argumento, ¿eh? Y acá me quiero detener en esto, en la argumentación. En la Facultad de Derecho no nos enseñan, o no hay una materia que se llama Teoría de la Argumentación 1 ni Teoría de la Argumentación 2, que es tan importante, tanto para el abogado al momento de escuchar a su cliente y traspasar en el escrito digital y de papel cuál es la real necesidad que tiene, y tampoco a los magistrados, que nos vamos formando con la experiencia y con la teoría del criterio también, que por ahí también, yo por ahí no comparto mucho. ¿Qué criterio tiene un tribunal? La manera, les digo siempre, la forma de tener un criterio o el juego del tribunal que tiene un criterio es una garantía que no va a resolver según la circunstancia del caso, porque en ningún caso es igual. Entonces yo no puedo ir con mi criterio, que es un modelo ya prearmado que yo tengo de cómo tengo que resolver esto, y forzar a los hechos para que encaje mi criterio. Totalmente inatendible ese punto de vista. Pero más grave es el argumento que utilizó la demandada, en este caso la obra social, diciendo que no tenía el certificado único de discapacidad, cuando fue la misma demandada que la jubiló por invalidez y con una incapacidad de más del 78%. O sea, desconocía sus propios actos previos, o sea, la teoría de los actos propios para lo que son abogados. Posiblemente habrá sido una cotización de demanda o informe circunstanciado en formulario. Totalmente, sí. Y al cual faltaba un formulario que era el de discapacidad. Pero cómo uno puede... Bueno, ahí vemos cómo el INSEP adopta una postura, el demandado, adopta una postura puramente normativa. Si vos no tenés, como dice la ley, la norma, el certificado único de capacidad, no tenés la llave para acceder a las prestaciones. ¿Es eso realmente justicia? Y la verdad que no. Ahí es donde entran a jugar los principios. Y lo que yo propongo siempre en el juzgado es tener una mirada neoconstitucional de los hechos, ¿verdad? Haciendo alusión a esta gran división entre positivistas, ¿no? Neoconstitucionalista, sí. El fallo en la parte, porque tiene su parte que dice la fundamentación, a donde luego de los hechos entra la fundamentación, advierte muchos pronunciamientos o interpretaciones relacionadas con los tratados constitucionales o de jerarquía constitucional. Y básicamente los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Cómo actúa un juez a partir del 94, cuando se genera una expansión considerable de los derechos y además de la Constitución tenemos tratados que tienen idéntica jerarquía que complementan a esos derechos? Y bueno, la verdad que
uno tiene un mapa para actuar, digamos, o ciertas guías, tanto en el Código Civil, en la Constitución Nacional. Ustedes saben, lo que son abogados y abogadas, estudiantes de Derecho, que bueno, la primera parte de la Constitución de todo lo referente a declaraciones de derechos y garantías, del 14 en adelante, de todos los derechos. El 28, que hace alusión a que esos derechos no son absolutos, que tienen que ser reglamentados. El 31, que habla de la supremacía, y ahí justamente tenemos el primer, digamos, mapa o guía, o la guía o herramienta, el kit de ubicación para resolver los casos, que dice esta Constitución y los tratados. O sea, ahí nos marca un poco la cancha de dónde nos tenemos que manejar nosotros para resolver las cuestiones. El diálogo de fuente también, que surgió en el 94, con el famoso, en el 92 con el Meskian, Sofovich. También tenemos que hacer dialogar, y esto está muy bueno, con los primeros 3 artículos del Código Civil del año 2014. El primer artículo que dice que los casos que después de todo estos códigos se resueltos por la ley, los tratados de derechos humanos, bueno, ahí tenemos coincidencia, con lo bueno que el código ahora hace alusión a la costumbre también, como que no sean siempre que no sean contrarios a la ley, como fuente directa del derecho, cosa que siempre fue discutido, ¿verdad, profesor? Y obviamente después con la obligación de los jueces de fundamentar las decisiones. Eso, digamos, destierra toda esa escuela de interpretación de las leyes, que habla de que los jueces tenemos que ser solamente boca de la ley. Señores, eso ya quedó entonces totalmente atrás. Ahora los jueces no solamente tenemos que pronunciar la ley e irnos a nuestra casa, sino que no solamente de pronunciar, hacerlas dialogar de distintas jerarquías unas con otras, como sucede en este caso, donde hacemos diálogos de Constitución Nacional con la Convención de Adultos Mayores, que tiene jerarquía constitucional por la 27700. También hacemos dialogar con la Constitución Provincial, que protege la ancianidad, y también con normas provinciales que adhieren a leyes nacionales y a las convenciones de adultos mayores. La verdad que este diálogo de fuentes convencionales, constitucionales y legales es sin límite, y yo diría hasta ayuda a la creatividad del magistrado y de la magistrada a la hora de argumentar sus decisiones y bueno, y de crear y de largar estas sentencias que sean sólidas, ¿verdad? Como dice, En argumentos. como dice nuestra querida Chabela Grillo, usted es un juez de la Constitución. ¿Usted es un juez garantista o va más allá de eso? Y yo, por lo que escucho lo que dicen de mí, soy un juez amparista. Considero que amparista quiere decir garantista, pero también hay que recordar que el debido proceso y la tutela judicial también es para la persona que se defiende en una causa. Eso nunca hay que olvidar. La imparcialidad que debe tener el Poder Judicial de garantizar no solamente la persona que va y golpea la mano al tribunal para reclamar por la amenaza, la restricción o la alteración de un derecho, sino también darle la oportunidad a la otra parte de que se defienda y escucharlo sobre todo, y de que produzcan las pruebas que hagan a su derecho, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que soy un juez garantista también. Me defino como un juez garantista y activista. Activista. En otras causas, por ejemplo, ayer he sacado una sentencia que era de un colegio profesional contra la agresión de personas jurídicas, donde oportunamente esta persona jurídica, este colegio profesional tuvo un problema interno, fue intervenido por la agresión, para mí justamente y sin tipo de motivo, arbitrariamente, y se dictó un acto jurisdiccional programático. Los actos jurisdiccionales programáticos, aquellas tipo de sentencias, como fue el de la causa Mendoza Beatriz contra el Estado Nacional, donde el Poder Judicial no solamente hace o dice qué norma se va a aplicar, sino que toma la rienda y manda a ejecutar un plan de acción, un plan de gobierno, eso es activismo judicial. Y choca y puede chocar porque se mete en incumbencias que corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Pero bueno, a veces la inacción o la anonimia de los demandados o de los otros poderes hace que el Poder Judicial vaya agarrando cada vez más protagonismo, siempre que ese protagonismo sea en beneficio de los más vulnerables, ¿verdad? Sí, En protección en Mendoza, por el tema del Riachuelo, el activismo judicial lo ha planteado el máximo órgano jurisdiccional, sí. Con lo cual no estamos diciendo mala palabra en el sentido de decir un juez que aplica las garantías y que activa el derecho de tal manera
que busca cumplir los principios y valores Sí, que pero demanda el ordenamiento jurídico, porque ya no es la ley aisladita. Si fuera la ley aislada, una entidad. voy al chat GTP y le digo, Sí. ¿qué pasa? Y me dice, el artículo tal dice tal cosa, listo, chao, se terminó. Sí. Pero tenemos principios y valores que de alguna manera no pueden ser sustituidos por una inteligencia artificial. Tal cual, considero siempre, yo siempre llevo la tranquilidad que el hecho que uno use inteligencia artificial no quiere decir que se sienta en el escritorio de brazos cruzados a jugar solitario, ¿verdad? En la computadora, sino que tiene que controlar lo que esa inteligencia artificial haga, qué produce o qué alimento le da, porque la inteligencia artificial se alimenta de algoritmos y de datos que uno le suministra. Y si vos le suministras basura, puede ser que esa inteligencia artificial desarrolle sesgo discriminatorio, que no tenga perspectiva de género y de derechos humanos, y permitir siempre la auditabilidad de los algoritmos que uno usa la auditabilidad de esos algoritmos es fundamental para que haya un control, digamos, hablando de control de acto administrativo y de los actos que pueden llegar a realizar las inteligencias artificiales. Es constante a partir de su intervención, de tu intervención en el ámbito jurisdiccional, ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad más allá de esta sentencia. Sí, yo creo que uno está obligado, o sea, a ver de ponerse los dos lentes al mismo tiempo, o ponerse un anteojo y que en un lente tenga, en una mirada conceptual tenga el control de condicionalidad y en el otro el control de convencionalidad, más el famoso caso ay, no me estoy acordando de la corte que dijo, no, no, el otro. ¿Nacido del Corellano? Me sale el nombre, pero bueno, es del caso de Menem, que publicaron Fontevecchia. Ahí me salió Fontevecchia, y bueno, yo creo que eso fue solamente una manchita nomás en la corte, pero más allá que se terminó anotando en la sentencia, ha constado de que la Corte Suprema de Justicia no cumplió con su obligación de acatar los fallos de la Corte Interamericana. Bueno, es interesante el voto de Maqueda. Sí, muy interesante. Es muy interesante el voto de Maqueda, que en solitario dice que hicieron mal las cosas y que le da cierto grado de razonabilidad y prevalencia de alguna manera a lo que dice la Corte Interamericana. Tal cual. Lo cual entra en jaque un poquito lo del Tribunal Superior. Sí, ¿dónde? ¿De qué superior? ¿De qué? Exactamente. Más allá de la opinión de Rosati. Y viste que hacen renacer conceptos como para mí ya aparecían totalmente en el ropero, olvidado, el de soberanía, el de principio del artículo 27, que de alguna manera hoy con el 75, inciso 22... instalaba el monismo nuevamente. Sí, exactamente. Pero bueno, son situaciones... Y vos sé que la situación de control, de constitucionalidad y de convencionalidad no resulta fácil también cuando es el propio Estado, a través de los poderes ejecutivo y legislativo, el que avasalla, o resulta como avasallador, o restringe, o amenaza los derechos constitucionales o convencionales de las personas, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que es producto de este espiral de anomia boba, como dice Nino, de no tener un centro, porque el primer intérprete de la Constitución y de la Convención es el administrador que dicta una resolución, una ordenanza, un decreto que otorga o quita derechos. Totalmente, y aún ellos están alcanzados por la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana también. O sea, es bastante complejo cuando yo creo que también no hay capacitación y forma parte también de una manera de hacer cosas que se hacen mal y que, bueno, por ahí depende mucho también de los vaivenes de la política y de los gobiernos y de las ideologías que manejan los estados, ¿verdad? ¿Cómo funciona el Poder Judicial del Chaco en cuanto a control o acompañamiento constitucional y acompañamiento convencional, para no entrar al control estrictamente? Bueno, vos lo nombraste recién a la doctora Grillo. Bueno, todos sabemos que Chabela, nuestra querida Chabela, es
la defensora número uno de la Constitución, por así decirlo. Ella siempre dice que la Constitución no se equivoca. Yo siempre que ella ha imbuido también, y los otros ministros, de, bueno, lo que hicieron también con la implementación, de los otros ministros que son penalistas, de raíz penalista, del juicio por jurado, norma constitucional que estuvo olvidado durante años y que, bueno, se está implementando. Creo que Castelli ahora, mañana son los alegatos del primer juicio por jurado en esa circunscripción. Acá, bueno, ya hemos tenido varios casos ya de juicios por jurado y la verdad que se dan los primeros pasos y hay un acompañamiento en hacer respetar la Constitución, en hacer respetar la Constitución. Bueno, fallo dentro de hace poquito de las PASO, de elecciones PASO, donde el Superior Tribunal anuló una ley que consideró a través del control constitucional que no se respetó con el procedimiento constitucional de sanción de las leyes. La verdad que fue una sentencia ejemplar. Sí, desde el punto de vista de la oportunidad institucional. Institucionalmente y del contenido que tenía la misma. Y demuestra una madurez institucional también por el acatamiento que tuvo de parte de los demandados. Es muy importante también no solamente tener el papelito que te da el derecho, sino también que el obligado cumpla. La verdad que eso habla de madurez institucional en nuestra provincia. Habla de madurez institucional en nuestra provincia, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo quedo a disposición de cualquier comentario que quieras realizar sobre estos hechos. Te agradezco tu tiempo, que sé que es poco, porque sos un trabajador incansable de la justicia y le pones el cuerpo, el alma al juzgado, a tus empleados, que te adoran por otro lado, y te respetan. Queda en libertad de ver cualquier opinión o cualquier comentario que puedas hacer. Bueno, el yo me viene para siempre meter la pata, ¿no? No, pienso que queda mucho por hacer en nuestro Poder Judicial. Somos una provincia joven, Carlos. Las articulaciones que se hacen con las universidades, como esta facultad, como este departamento de Derecho, yo a la gente capaz que no está involucrada académicamente, pero destaco la figura de los presentes acá en el departamento de Derecho, las actividades que vienen desarrollando de tan interés y de tan utilidad para la comunidad, no solamente para los estudiantes, sino para los graduados, que por ahí, bueno, la facultad no nos da muchas herramientas. Bueno, eso creo que es rol fundamental, la parte académica, y bueno, y siempre yo creo que se tiene que trabajar mucho también en los perfiles de los futuros jueces y juezas. Voy a hablar de una realidad que es el tema de que no pocas veces dentro del Poder Judicial sean situaciones de violencia laboral. Y bueno, fueron públicas las noticias de destitución de magistrados, magistradas. Y bueno, y creo que el perfil psicológico, mucho se avanzó ya en el Consejo de la Magistratura de mandar a hacernos a todos nosotros psicodiagnóstico para ver, ¿quién se está por sentar ahí a administrar justicia? Ni más ni menos, a decidir sobre tu vida, sobre tu patrimonio, sobre tu persona, por lo menos qué salud mental tenés, porque viste, bueno, acá la salud, como se habla acá en la sentencia, es el bienestar, equilibrio del biopsicosocial. O sea, pero la idea es que algún día esos dictámenes sean vinculantes, y que no gane la política sobre lo que diga la ciencia, de que una persona no está apta para trabajar en equipo, para ser líder o para dar órdenes porque tiene liderazgo autocrático, es violento, etcétera, etcétera, y bueno, y que así no tengan que estar padeciendo los empleados ni la gente común, digamos, que es en definitiva nuestra destinataria de servicio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Ahí se finalizar.